y compañeros asambleístas, amigas y amigos de los sectores fronterizos del país, tanto de la provincia del Carchi, de Loja y del Oro, que se han dado cita el día de hoy para ser testigos de esta aprobación del proyecto de ley orgánica de desarrollo fronterizo. Gracias, compañera presidenta, por incluirlo en el orden del día para poder hacer justicia con los pueblos del sector fronterizo. Hay un mandato constitucional y que fue ratificado por el pueblo ecuatoriano en el artículo 249 de la Constitución, donde dice que los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. En los actuales momentos, el país vive serios problemas en la frontera norte con Colombia. Este conflicto, que es de responsabilidad directa del Estado y Gobierno de Colombia, ha generado la pérdida de valiosas vidas humanas y ecuatorianos secuestrados en territorio colombiano. Nuestro país está inmerso en un conflicto que no es nuestro, ocasionado por la falta de control de las autoridades del hermano país de Colombia, tanto en el pasado como en la actualidad. Indudablemente, esta situación ha afectado al Ecuador, generando inseguridad y zozobra en la población de todo el país, especialmente en la frontera norte, en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Hoy más que nunca es fundamental la unidad nacional para hacer frente a la difícil situación que viven nuestros hermanos ecuatorianos en estos territorios. Por tanto, es necesario que tanto la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional y todos los involucrados aunemos esfuerzos para hacer efectivo el bienestar colectivo de los compatriotas de estos territorios. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de viabilizar el mandato constitucional del artículo 249 y ratificar el proyecto de ley orgánica de desarrollo fronterizo, el cual permitirá brindar atención integral a la población que habita en las zonas de frontera de nuestro país. Además de atender la situación de la frontera con acciones de seguridad, es importante contar con una normativa que se enfoque también en la problemática social, como la falta de empleo ocasionada por las condiciones económicas que atraviesan las fronteras. Con la finalidad de contribuir al desarrollo de los cantones fronterizos del país, creamos el Frente Parlamentario Fronterizo del Ecuador, de acuerdo establecido al reglamento para la organización y funcionamiento de los grupos y frentes parlamentarios de la Asamblea Nacional. En este frente parlamentario se incluyó a todos los asambleístas de las provincias fronterizas, sin miramientos políticos partidistas, para trabajar unidos en defensa de los intereses de estos territorios y del país. Está integrado por 28 asambleístas, cuya coordinación la ejerce el suscrito y como secretario del asambleísta Rubén Bustamante. Luego del análisis respectivo, el Frente Parlamentario Fronterizo resolvió insistir en la ratificación y aprobación del proyecto de ley orgánica de desarrollo fronterizo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 138 de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de que esta ley fuera vetada totalmente en el año 2012.
comprometiéndonos luego de esto, de su aprobación, a promover y realizar conjuntamente con el Gobierno las reformas que sean necesarias a fin de adecuar la normativa a los momentos actuales. En tal sentido, señora Presidenta, solicito que por Secretaría se dé lectura al primer inciso del artículo 138 de la Constitución de la República y al primer inciso del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se va a cumplir desde la Secretaría General la lectura de los artículos que han sido solicitados por parte del asambleísta Montgomery Sánchez, tanto de la Constitución de la República como de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su venia, señora Presidenta. Artículo 138 de la Constitución de la República. Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Hasta ahí el pedido del señor asambleísta, señora Presidenta. Y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, primer inciso. Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Hasta ahí, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Siga. Gracias, señora Presidenta. Con estos antecedentes, hago conocer a usted, señora Presidenta, y a los miembros de la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano que desde el mes de septiembre del año anterior hemos venido insistiendo en que se dé trámite a este petitorio. Sin embargo, no ha sido posible. Razón por la cual quiero agradecer a nombre del Frente Parlamentario y de los ciudadanos de las zonas fronterizas a usted, compañera y amiga Presidenta, por la acogida brindada para que pase a discusión y aprobación esta ley que es de enorme importancia para el sector fronterizo del Ecuador. Este día será considerado de grata recordación para las y los ciudadanos que habitamos en los sectores fronterizos de nuestra patria. Agradezco a las y los asambleístas de las diferentes bancadas y del Frente Parlamentario por el apoyo brindado a este proyecto de ley, así como a las autoridades y al pueblo que se ha dado cita el día de hoy en las Barras Altas para ser testigos de este gran acontecimiento que cambiará la historia de los sectores fronterizos de nuestra patria. El proyecto de ley de desarrollo fronterizo busca principalmente facilitar la creación de zonas especiales de desarrollo económico, sedes en estos territorios, fomentar la productividad y competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos de la región fronteriza, otorgarle incentivos y creando regulaciones específicas, incremento en el presupuesto de los gobiernos locales fronterizos, desarrollar los medios necesarios como telecomunicaciones, transporte, energía eléctrica, agua potable, saneamiento, educación, salud, entre otros, para la extensión y optimización de servicios destinados a las actividades económicas, sociales y culturales. Promover la investigación, la transferencia tecnológica y la regulación del patrimonio natural y cultural de las zonas fronterizas. Construir plurinacionalidad e interculturalidad, desarrollo económico, productivo y turístico con capacidad y créditos oportunos, fortalecimiento de las acciones de cooperación con organismos internacionales, facilitar lo de los proyectos de mancomunidades y herramientas entre ciudades y hermanamientos entre ciudades fronterizas, acceso de sus pobladores a líneas de crédito preferenciales en las instituciones del sistema financiero público. Igualmente,
Es la oportunidad también para impulsar zonas fronterizas como en nuestra provincia del Oro, el proyecto binacional Puyango-Tumbes para irrigar alrededor de 25.000 hectáreas. Tiene un minuto, asambleísta. En tal virtud, gracias señora presidenta, en tal virtud mociono al Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación y aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, para lo cual solicito, señora presidenta, que se dé por secretaría lectura a la moción presentada. El asambleísta Montgomery Sánchez, de la provincia de El Oro por Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, hacía uso de la palabra y ahora se va a dar lectura a la moción entregada por él. Quito, Distrito Metropolitano, 2 de mayo de 2018. Oficio número 213 MSR-AN 2018. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho, señora presidenta, adjunto al presente, sírvase encontrar la moción para la ratificación del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo a ser tratado en el primer punto del orden del día de la continuación de la sesión ordinaria número 510, a desarrollarse el día jueves 3 de mayo de 2018. Me suscribo de usted, reiterándole mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, coordinador Frente Parlamentario Fronterizo del Ecuador. El texto de la resolución señala: moción para la ratificación del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, presentado por el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que el artículo 1 de la Constitución de la República declara al Ecuador un Estado de Derecho y Justicia, con lo cual se dispone de forma directa que los derechos consagrados en la Constitución de la República son el marco de orientación de toda la actuación del Estado, que, conforme al artículo 3 de la Carta Constitucional, es deber primordial del Estado, entre otros, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir, que el artículo 276 de la Constitución de la República, dentro de los objetivos del régimen de desarrollo, establece el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la redistribución de la riqueza, que el artículo 11 de la Constitución de la República regula los principios que rigen los derechos constitucionalmente garantizados, entre los cuales cabe resaltar la progresividad y la no regresividad de los derechos, lo cual se garantiza a través de las normas, la jurisprudencia y la política pública, que el artículo 249 de la Constitución de la República ordena la atención preferencial a los cantones cuyos territorios se encuentran total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros para el afianzamiento de una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, que el artículo 249 tiene como propósito superar la desatención y abandono que han sido objeto históricamente las poblaciones fronterizas y que esta atención preferencial implica una serie de medidas de acción afirmativa, las cuales deben estar expresamente reguladas y definidos los responsables en todos los niveles de gobierno, que el Pleno de la Asamblea Nacional el 31 de enero de 2012 aprobó la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, tomando como base principal lo ordenado en el artículo 249 de la Constitución de la República, que el 25 de febrero de 2012 el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, mediante oficio número T.6335-SNJ-12-2019, comunicó a la Asamblea Nacional la objeción total del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, que los artículos 138 de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan que los proyectos de ley que fueron objetados totalmente por el presidente de la República podrán volver a ser considerados por la Asamblea Nacional y ratificados en un solo debate, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve, artículo primero, ratificar el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo de conformidad con lo previsto en los artículos 138 de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo segundo, disponer que se notifique y publique en el registro oficial
oficial el texto íntegro del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el 31 de enero del año 2012, objetado totalmente el 25 de febrero de 2012 y ratificado el 3 de mayo de 2018. Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional a los 3 días del mes de mayo de 2018. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Solamente reiterar mi profundo agradecimiento a usted y esperamos que las compañeras y compañeros asambleístas en forma unánime ratificamos este pedido y este clamor del sector fronterizo de la patria ecuatoriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.